Hola, buenos días. Bienvenidos todos a esta actividad de la Asociación Mexicana de Gastroenterología y agradezco a los organizadores por su invitación. Vamos a revisar el tema manejo endoscópico de las complicaciones de cirugía bariátrica. La obesidad, como han visto, pues es la otra pandemia, es una pandemia que afecta severamente a México. Tenemos una gran cantidad de pacientes con obesidad y claramente el bajar de peso tiene un impacto benéfico en todos los componentes del síndrome metabólico. La cirugía bariátrica es la que mayor pérdida de peso y a mayor largo plazo ofrece y mejora sustancialmente la calidad de vida. Pero el paciente debe ser tratado por un grupo multidisciplinario en donde además del cirujano participamos muchos médicos, incluyendo endoscopistas, por supuesto. El rol de la endoscopía en la cirugía de la obesidad es muy variado. Podemos participar en la evaluación preoperatoria, en la endoscopía del paciente posoperado y, por supuesto, en el manejo endoscópico de las complicaciones más frecuentes. Un endoscopista que va a hacer una endoscopía en un paciente posoperado debe de conocer la técnica que se utilizó, estar familiarizado con ella y debe entender la anatomía que se espera. Las complicaciones frecuentes posteriores a cirugía bariátrica son múltiples, como pueden ver aquí: úlceras, fístulas, estenosis, reflujos, obstrucciones, sangrados, dumping, etcétera. Y por supuesto, la forma de presentación también es muy variable. Dentro de los signos y síntomas que indican una evaluación endoscópica en un posoperado de cirugía bariátrica tenemos sangrado, vómito, náusea, dolor abdominal, reflujo, disfagia, diarrea, y aquí agregaremos aumento de peso. Empecemos revisando la hemorragia, que puede ser temprana o tardía, y aquí nos vamos a concentrar en la temprana. Todo paciente con hemorragia de tubo digestivo activa o severa debe ser evaluado en forma expedita por un endoscopista que tenga la capacidad de hacer una endoscopia diagnóstica y terapéutica, con las técnicas terapéuticas convencionales para tratar hemorragias desde el punto de vista endoscópico. Las hemorragias son más frecuentes en los bypass que en las mangas y en estos que en la banda, aunque prácticamente ya no se usa la banda. Son más frecuentes en los abordajes laparoscópicos que en los abiertos, y los sitios de hemorragia pueden ser múltiples: el reservorio gástrico, las anastomosis, las líneas de grapa, el intestino delgado. Cuando es temprana, generalmente se presenta con inestabilidad hemodinámica, oliguria, distensión, y el paciente debe ser reanimado en forma adecuada, además del tratamiento endoscópico. El tratamiento endoscópico incluye las técnicas convencionales que todos conocen y se prefieren las técnicas combinadas. Generalmente primero se hace una inyección, como ustedes pueden ver en el video de la izquierda, una inyección que puede ser con diferentes sustancias, siendo la más utilizada la epinefrina. Esta tiene la finalidad de un control inicial de la hemorragia, lo que permite trabajar en un área más limpia, y esto debe ser combinado con un método térmico o mecánico, siendo los más frecuentes los mecánicos y estos a su vez con los clips. Como ustedes pueden ver en el video, aquí después de la inyección se están aplicando clips. Esto disminuye el riesgo de resangrados. También se pueden utilizar sustancias tópicas como trombina, fibrina o talcos. Las úlceras son frecuentes en estos pacientes a mediano y a largo plazo. Hasta uno de cada 5 puede desarrollar úlceras del estómago. Estas pueden ser por isquemia, por reservorios muy grandes, por pobre tolerancia al yeyuno, del yeyuno a las secreciones gástricas, uso de AINES, alcohol, tabaquismo, helicobacter, y estas úlceras, igual que todas, pueden sangrar. El tratamiento endoscópico será el ya delineado. En las úlceras marginales, además, si encontramos material de sutura, es preferible retirarlo para reducir el riesgo y favorecer la sanación de la úlcera, además de tomar biopsias para buscar helicobacter, descartar malignidad, y como ya mencionamos, la hemorragia se trata en forma convencional con las maniobras endoscópicas que ya vimos. Las fístulas. Ante una sospecha de fístula en el posoperatorio, el endoscopista debe tener en cuenta que la insuflación de endoscopía puede aumentar el tamaño de la fístula o poner en problemas una anastomosis débil. Generalmente las fístulas son estudiadas en forma radiológica con estudios contrastados y con tomografía, y la endoscopía se reserva para pacientes en los que hay que hacer maniobras terapéuticas. Las fístulas tienen un claro impacto en la mortalidad, elevándola considerablemente tanto en bypass como en manga gástrica. En el bypass, las fístulas pueden estar en el área gastroyeyunal, en la anastomosis yeyuno-yeyunal, en el reservorio, y hasta en el 14% pueden ser múltiples. Las fístulas en la manga generalmente son en el tercio proximal del estómago y tienen que ver con debilidad de la línea de sutura, además de la función pilórica preservada. Las fístulas se pueden clasificar de acuerdo a su localización en proximal y distal, de acuerdo a su tiempo de presentación
en aguda, temprana, tardía y crónica, o de acuerdo a su presentación clínica en un paciente estable o inestable. Existen diferentes algoritmos de cómo manejar un paciente con una fístula, pero generalmente si el paciente está estable y la fístula es inmediata, o si está inestable, es tratado con una nueva cirugía. Pero si la fístula es en la etapa temprana, en los 5 o 7 días después de la cirugía, el paciente está relativamente estable, se prefiere el tratamiento conservador y aquí frecuentemente la endoscopia tiene un papel terapéutico importante. Las fístulas se pueden tratar con clips, que pueden ser clips a través del endoscopio, que tienen la desventaja de que se utilizan solo en lesiones pequeñas de menos de 2 centímetros y se utilizan en forma combinada con endoloops, adhesivos u otros, o como ustedes pueden ver en el video de la izquierda, con clips sobre el endoscopio, como el que vieron ahí colocar, que es un clip tipo Vesco. Estos se pueden utilizar en defectos más grandes, de hasta 3 centímetros, produce una mayor compresión y captura de tejidos y ya hay reportes de tasas de éxito considerablemente buenas. Esta es una revisión del Dr. Jung que vamos a ver varias veces en esta plática. Aquí se pueden ver 3 casuísticas de pacientes tratados con clips Vesco, todos con técnicas combinadas, fueron clips más stents y otros, y se puede ver cómo hay tasas de resolución que van entre el 80 y el 100%. Las fístulas pueden ser tratadas también con prótesis. Las prótesis pueden ser parcialmente cubiertas, totalmente cubiertas o no cubiertas, aunque aquí no se recomiendan las no cubiertas porque después deberá retirarse la prótesis una vez que haya cumplido su función. Las parcialmente cubiertas se pueden utilizar, pero idealmente las totalmente cubiertas son las que mejores resultados dan, aunque son las que más migran. Reducen los costos, la estancia hospitalaria y la mortalidad de los pacientes, aunque per se la prótesis es cara. Esta es una prótesis peculiar que se utiliza en fístulas después de una manga, que tiene la peculiaridad de que cubre no solo el sitio de la fístula, como pueden ver esta aquí a la izquierda en el video, pero además es una prótesis muy larga que va hasta el duodeno y entonces elimina la obstrucción de un píloro funcional. Suena bien, desafortunadamente todavía no hay muchos casos reportados, pero es una alternativa que podemos considerar. Aquí de la revisión del Dr. Jung podemos ver una serie de casuísticas. Desafortunadamente es muy heterogénea, diferentes tipos de prótesis, números de pacientes generalmente pequeños, aunque hay por ahí una de 91 pacientes del Dr. Muriño. La tasa de éxito va desde el 60% hasta el 90%, siendo la migración un problema relativamente frecuente. Se puede adaptar el sistema BAC para usarlo por endoscopía en prótesis, en fístulas, sobre todo cuando son un poquito más crónicas y tienen mucha secreción. El BAC es una esponja porosa que se adapta a una sonda nasogástrica que se introduce guiado por endoscopía. Se coloca hasta el sitio de la fístula y la colección y se coloca a succión. Hay que estar cambiando la esponja cada 2-3 días y se requieren múltiples recambios. Pueden requerirse de hasta 8 o 9 recambios, pero la tasa de resolución es relativamente alta y es algo a considerar, sobre todo cuando hay mucha secreción. Este es un video de una técnica combinada. Esta es una fístula después de una manga. Ustedes pueden ver ahí los clips quirúrgicos. Y lo primero que se va a colocar es un clip sobre el endoscopio tipo Vesco. Se introduce hasta el sitio de la fístula, se aspira para introducir el tejido. Cuando esto es difícil, hay un aditamento que sirve para jalar un poco el tejido y que entre bien. Aquí ya se liberó el clip. Y como era una fístula grande, se decide complementar con la aplicación de una endoprótesis. Entonces, ya una vez que se colocó el clip, se coloca una guía. Sobre la guía se avanza a una endoprótesis totalmente cubierta, autoexpandible. Y bajo control endoscópico y fluoroscópico se empieza a liberar la prótesis. Ustedes están viendo ahí la vista endoscópica de cómo se va liberando la prótesis y va poco a poco expandiéndose. Y vemos aquí ya el control fluoroscópico final, en donde vemos la prótesis. Aquí ya vemos la vista endoscópica en donde se ve la prótesis y detrás de ella el Vesco. Las fístulas también pueden ser tratadas con dispositivos de sutura. Estos requieren de una habilidad y una destreza que se tienen que adquirir en entrenamientos específicos. Es indispensable el uso de un endoscopio terapéutico y su disponibilidad en México todavía es limitada. Ustedes están viendo aquí en el video de la izquierda un sistema Apolo y cómo se están colocando suturas para resolver una fístula. Cuando la fístula tiene además una colección importante a su lado, se pueden colocar a través de la fístula drenajes doble cola de cochino. Al drenar las colecciones promueve la resolución de la fístula, permite la repermeabilidad del tubo digestivo y hay terapias con éxitos de hasta el 78%.
Se pueden inyectar adhesivos como fibrina y cianoacrilato. El cianoacrilato tendría la ventaja sobre la fibrina que se puede aplicar en sitios que están infectados, requiere menos dosis y menos sesiones, 2 contra 4 en promedio. Y dentro de la revisión del Dr. Jung, aquí tenemos una serie de varios estudios, todos con números pequeños, todos con abordajes combinados, pero con resoluciones que van del 80 al 100%, por lo que es algo que se debe considerar dentro del armamentario. Esta es una revisión del doctor Rodríguez Pinto presentada en el virtual de Chicago del 2020, en donde se revisan 206 pacientes con fístulas. El tiempo que pasó entre la cirugía y el tratamiento endoscópico fue de 16 días en promedio. El cierre de todas las fístulas fue de alrededor del 90% y el cierre endoscópico se consiguió hasta en el 80%. En aquellos pacientes en que el cierre endoscópico no fue suficiente, fueron tratados con nuevas cirugías y se resolvió en 12 de 14. Los tratamientos endoscópicos empleados fueron prótesis, autoexpandibles, clips sobre el endoscopio, inyección, etcétera. Y en el 40% de los pacientes se requirieron terapias endoscópicas combinadas. En promedio se requirieron 3 intervenciones, pero un paciente requirió hasta 26 intervenciones. Ustedes pueden ver cómo el éxito promedio va aumentando dependiendo del número de sesiones y con hasta 5 sesiones el 80% de los pacientes llegan a tener un buen resultado. Los efectos adversos son muy frecuentes, 39%, pero los efectos adversos graves son solo el 5%. La mortalidad en este tipo de pacientes es alta, hasta 11.6%. Ellos concluyen que la terapia endoscópica multimodal permite el cierre de las fístulas en una proporción significativa de pacientes con un promedio bajo de efectos adversos graves. La reganancia de peso se incluye como una complicación. Hasta el 30% de los pacientes vuelven a subir de peso. Esto sucede en banda, en manga, en bypass, en la que utilicen. Algunas de las causas de reganancia de peso pueden ser tratadas en forma endoscópica. La endoscopía sirve para estudiar el aumento de volumen del reservorio, ver si hay fístulas gastrogástricas, aumento del tamaño del estómago, etcétera. Esto generalmente se hace en centros específicos con aditamentos que no necesariamente están disponibles, requieren frecuentemente entrenamientos especiales, pero la meta es reducir el tamaño del reservorio, lo cual puede hacerse con suturas, con grandes clips, se puede disminuir el tracto de salida, reavivando los bordes y aplicando argón plasma o con suturas o complicaturas. Hay múltiples aparatos que se pueden o se están probando para utilizar. Dentro de las técnicas más utilizadas en la actualidad de sutura intracorpórea, tenemos lo que sería la manga endoscópica intragástrica o la cirugía endoluminal primaria para obesidad o POSE, que puede ser tipo 1 si se aplican las plicaturas en el fondo o tipo 2 si se aplican las plicaturas en el cuerpo. Y la disminución del tracto de salida con suturas o TORE. En la revisión del Dr. Jung tenemos aquí múltiples series, las 3 de arriba utilizando el sistema StomaFix, las de abajo utilizando el sistema Apollo, y ustedes pueden ver que los porcentajes de pérdida de peso varían entre 20 y 40%, lo que no es nada despreciable. Vamos a revisar 2 estudios del grupo del Dr. Girapiño presentados en el virtual de Chicago del 2020. Este es un primer estudio retrospectivo de 751 pacientes. 35% tuvieron argón plasma, 56% disminución del tracto de salida con suturas y 8.3 complicaturas. Después de la revisión analítica, ellos concluyen que para reservorios gástricos grandes, más de 5 centímetros con anastomosis gastrointestinal pequeña, se recomienda la aplicatura del tracto de salida. Si la anastomosis gastrointestinal es grande, se recomienda la disminución del tracto de salida con suturas, y si el reservorio gástrico es pequeño, se recomienda una combinación de suturas con argón plasma. Este es el otro estudio del doctor Girapiño, 443 pacientes con bypass que recuperaron en forma importante peso. En esto se hizo una reducción del tracto de salida con suturas de la anastomosis gastrointestinal de 25 milímetros en promedio a 7.2 y se pierde un porcentaje de alrededor de 8% del exceso de peso por año hasta por 7 años de seguimiento sin efectos adversos serios. En la parte inferior derecha pueden ver la gráfica de línea y en barras donde claramente se ve el efecto benéfico de la maniobra y se concluye que la disminución del tracto de salida es seguro, efectivo, durable para tratar la recuperación de peso posterior a un bypass gástrico.
Las mangas gástricas frecuentemente ganan peso, hasta el 10% requieren revisión terapéutica por recuperación importante de peso y el tratamiento endoscópico puede ser una alternativa, nos dice el doctor Maselli en este estudio. Aquí se revisan 77 pacientes con manga que recuperaron en forma importante peso y que fueron tratados en forma endoscópica. La recuperación promedio de peso después de la manga era de 21 kilos y después del tratamiento endoscópico se pierde un promedio de entre 5 y 8 kilos al mes, llegando hasta 12.8% del porcentaje que se había reganado y que se consigue perder a través de la maniobra endoscópica a 12 meses. Se dice pues que el tratamiento para recuperación de peso después de una manga gástrica es seguro, efectivo y debe considerarse antes de la revisión quirúrgica. La escleroterapia es una alternativa más fácil, más disponible en cualquier medio. Se utiliza la disminución del tracto de salida inyectando esclerosantes para hacer más pequeña el calibre de la anastomosis gastroyeyunal y se reportan éxitos de entre el 78 y el 92% con seguimientos de 6 a 12 meses y un promedio de 2 a 3 sesiones de aplicación del esclerosante. En la revisión del Dr. Jung se revisan 6 estudios con un promedio de sesiones de 2 por paciente con seguimientos entre 6 y 12 meses con una pérdida de kilos que van de 6 a 20 kilos y un éxito clínico que va del 70 al 90%, por lo que es otra técnica que debemos considerar. El síndrome de dumping, que es una lata después de un bypass, también puede ser tratado en forma endoscópica. Se hace disminuyendo el tracto de salida con suturas. Esta es una revisión sistemática de 8 estudios en donde se encontró un éxito técnico de prácticamente el 99% y un éxito clínico del 90%, determinando el éxito clínico como una disminución significativa de la puntuación de SIGSTAT, que es un cuestionario que se utiliza para determinar la severidad y el impacto que tiene el dumping en la calidad de vida del paciente. Este estudio concluye que la disminución del tracto de salida con suturas tiene un alto índice de éxito clínico con una baja probabilidad de efectos adversos relacionados. La estenosis del estoma también puede ser tratado en forma endoscópica. Estos pacientes presentan disfagia, náusea, vómito y saciedad temprana más allá de la que se esperaría por la cirugía y esto puede ser tratado en forma endoscópica con dilataciones neumáticas con índices de éxito que van arriba del 90% y complicaciones del 3%. Aquí algo muy importante es no sobredilatar al paciente para no llevar a la anastomosis a un calibre muy grande que haga que pierda el efecto benéfico de la cirugía que se utilizó. La dilatación neumática es una maniobra endoscópica bastante estandarizada, generalmente muy segura, con un índice de complicaciones bajo, siendo la perforación la más temida, que va de alrededor del 2%. Dentro de la revisión del Dr. Jung, aquí tenemos una gran cantidad de estudios en donde se utilizaron diferentes balones, pero todos generalmente llevando hasta 16 milímetros al paciente, con un número de sesiones que va de 1 a 7, con un promedio de 2 a 3 y una tasa de éxito entre el 95 y el 100%, con perforaciones de menos del 2%. Las complicaciones biliares también pueden ser tratadas en forma endoscópica. Los pacientes con obesidad mórbida frecuentemente tienen patología biliar, hasta el 30% tienen litiasis vesicular, 40% de ellos van a desarrollar síntomas, pero la colecistectomía previa a cirugía bariátrica ya no se utiliza de rutina. Es indispensable que un paciente que va a ser llevado a cirugía bariátrica sea evaluado cuidadosamente de la vesícula y la vía biliar y sugerimos la colangioresonancia porque el ultrasonido puede ser alterado por la grasa corporal. Ustedes pueden ver en la imagen de la derecha una colangioresonancia de un paciente totalmente asintomático con PFH normales con múltiples litos en el colédoco. La colelitiasis y la coledocolitiasis deben ser tratadas previas a la cirugía porque el abordaje endoscópico, sobre todo después de bypass, puede ser muy complicado y puede incluir la necesidad de procedimientos combinados como enteroscopía y esto puede ser verdaderamente complicado. La CEPRE, asistida por enteroscopía, tiene tasas de éxito no muy buenas, es difícil llegar a la papila y además no hay material desechable consumible del tamaño suficiente, por lo que se pueden incluir técnicas combinadas con abordajes laparoscópicos en donde nos permiten ingresar al estómago o al intestino para meter un duodenoscopio convencional. Este es un video del doctor Pantoja que me hizo favor de facilitar, en donde al paciente se le hace una colecistectomía. Este paciente tenía un bypass. El paciente se decide hacer una colangiografía transcística durante la cirugía. En la colangiografía transcística se demuestra que hay litiasis. Ustedes pueden verla aquí.
un lito en el colédoco distal, y entonces, después de terminar la colecistectomía, se hace una gastrostomía con una jareta. A través de la gastrostomía se introduce un trocar, como vamos a ver aquí. A través del trocar se introduce un duodenoscopio al estómago, de ahí al duodeno. Ustedes están viendo ya la imagen del duodenoscopio dentro del duodeno y se hace una CEPRE convencional. Se va a avanzar el duodenoscopio hasta la segunda porción, se localiza la papila, se canula en forma convencional, se realiza una esfinterotomía en forma convencional y no se requiere mayor cosa que lo que se requiere para una CEPRE común y corriente, y se limpia la vía biliar con un balón y se resuelve el problema del paciente. En conclusión, la cirugía bariátrica es cada vez más frecuente. Las complicaciones en cirugía bariátrica son eventos variados con presentaciones clínicas diversas. El grupo que atiende a estos pacientes debe contar con un endoscopista con habilidades terapéuticas y conocimiento profundo de las técnicas bariátricas utilizadas. Es, por supuesto, un endoscopista que debe de saber aplicar maniobras endoscópicas para contención de sangrado, clips dentro del endoscopio, sobre el endoscopio, liberar prótesis, etc. El tratamiento endoscópico de las complicaciones de cirugía bariátrica comúnmente es posible y ofrece buenos resultados con morbilidades bajas, más bajas que la cirugía, acortando los tiempos de estancia hospitalaria, mejorando las cifras de mortalidad y disminuyendo los costos. Agradezco nuevamente a los organizadores por su invitación y estaré atento a sus preguntas en la ronda de preguntas y respuestas. Muchas gracias a todos y que tengan buen día. Cuídense mucho. Gracias.